Y esa fue de hecho la primera gran medida del ANC, unir varios municipios en uno solo. El resultado de eso es que ahora las ciudades más grandes concentran al Consejo Municipal, el cual rara vez se desplaza a los otros pueblos. De ese modo se terminan elaborando políticas y regulaciones que afectan directamente a las localidades más pequeñas, sin que sus habitantes siquiera conozcan a quienes las dictan. Aunque creemos en el trabajo libre, también creemos que, en principio, cuando un pueblo realiza trabajo servil para otro como parte de un sistema, ese sistema debe romperse. Por eso, aunque no es incorrecto que una persona emplee a otra, cuando las personas negras hacen ciertos trabajos para los blancos de forma sistemática, hay un problema estructural que no podemos ignorar. Con nuestro sistema podemos abastecer de energía a toda la ciudad desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche. Es un sistema grande, pero pensamos ampliarlo a medida que la ciudad crezca sin depender de la empresa eléctrica estatal. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un episodio más de No hay almuerzo gratis. Hoy está con nosotros el señor Gaby, y se pronuncia así, Snyman. En la red social X, él se define como cristiano, esposo, padre, Boer/Afrikaner, director ejecutivo del Consejo de Orania. Gracias, Gaby, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. Agradezco su invitación y espero con mucho interés esta conversación. Ok, si ustedes conocen esta ciudad sudafricana, Orania, probablemente sea a través de alguna, como le llaman a veces, hit piece, o por lo menos un artículo, digamos, sesgado. ¿Y a nosotros por qué nos interesa? Voy a explicar un poquito por qué a nosotros nos interesa. Creo que a menudo los libertarios, o los, digamos así, los partidarios de la libertad, nos perdemos en abstracciones. Y nos perdemos la oportunidad de tratar con gente que está poniendo manos a la obra. Manos a la obra, ¿en qué? Está involucrada en la construcción de lo que podríamos llamar una sociedad intencional, una comunidad intencional, que aspira a la autonomía o a un mayor grado de autonomía. Y la idea es muy simple. Si a vos te gusta la forma, ¿sí?, en que nosotros vivimos, o si no te gusta, hay otras comunidades, ¿sí? No tenemos que vivir todos bajo un mismo gobierno que no nos representa a todos. Entonces, se trata de eso, y esta es la primera pregunta para Gaby, de la descentralización de la gobernanza. ¿Se puede decir que eso es lo que motivó la creación de Orania? ¿O cuál es la historia fundacional de Orania? En efecto, obviamente la descentralización gubernamental tiene mucho que ver con Orania, pero en esencia se trata de un proyecto cultural pensado para el pueblo afrikaner en relación con nuestra Sudáfrica. Para darte un poco de contexto, antes de 1910 y de hecho antes de la Segunda Guerra Anglo-Boer, a la que por cierto nosotros llamamos la Segunda Guerra de la Libertad, Sudáfrica estaba formada por varias colonias y repúblicas Boer. Existían territorios Zulu, Xhosa, Tswana, Basotho y paralelamente repúblicas Boer, así como la colonia del Cabo y la colonia de Natal. Luego de esta Segunda Guerra de la Libertad o Guerra Anglo-Boer, Sudáfrica se unificó, lo cual para nosotros los afrikaners, y en especial para quienes vivimos en Orania, fue y sigue siendo uno de muchos grandes problemas. Nosotros somos un pueblo pequeño de apenas unos 4 millones de personas en un país con más de 50 millones de habitantes, y no solo somos pocos, sino que estamos muy dispersos en un enorme territorio. Por esa razón, el proyecto de Orania básicamente consistió en decir, busquemos un lugar poco poblado y concentrémonos allí. Hay un lugar desértico con muy poca población. Trasladémonos allí y comencemos a concentrar nuestras fuerzas en un lugar donde podamos dominar la zona demográfica y democráticamente. Como ya lo mencioné, el problema de los afrikaners es que somos una minoría en toda Sudáfrica. Por ello, el proyecto planteado en Orania es el de enfocarnos en un área donde podamos dominar primero en número y luego también políticamente. Desde este lugar, creamos
tenemos un bastión y empezamos con nuestro propio modelo de gobierno y naturalmente la posición que nos proponemos defender es la de una Sudáfrica más descentralizada, así como sostener que Sudáfrica debe volverse más federal y que las distintas comunidades y pueblos deben tener más autonomía. Tan solo por poner un ejemplo, Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales, lo cual ya evidencia un país con un gobierno muy centralizado y en gran medida alejado de la gente común. Desde 1910, el país estuvo mayormente gobernado por los ingleses y ellos no lograron gobernar con justicia. En 1948, el poder pasó a los afrikaners, mi gente, y aunque durante esa época se consolidó el apartheid, muchas de esas leyes de hecho ya existían bajo la influencia inglesa. Durante el apartheid, los afrikaners tampoco gobernaron con justicia. Dicho eso, quiero decir algo claramente. Ni los ingleses, ni los afrikaners, ni el ANC pueden gobernar de forma justa este vasto territorio con la diversidad de pueblos que lo habitan. Por eso se requiere descentralización, localización y un sistema federal que otorgue mayor autonomía a los distintos grupos culturales y comunitarios para que puedan gobernarse por sí mismos. Es de esa forma que podrá alcanzarse una justicia real. Si hablas con el ciudadano promedio de Orania, te dirá que uno de los grandes problemas y la raíz de muchos conflictos desde el dominio británico, pasando por el dominio afrikaner y el del ANC, fue la unificación en 1910, cuando todos estos territorios, muchos de ellos independientes, aunque ciertamente no todos, me refiero a las colonias, los territorios de los nativos y las repúblicas Boer, se juntaron en un gobierno centralizado. Así que para responder y concluir, sí, definitivamente estamos en sintonía con tu postura sobre la federalización y descentralización de Sudáfrica. ¿Cuál es, en su opinión, la idea falsa más común acerca de Orania o de la comunidad africana así amplia? ¿Y cómo respondería usted? La idea falsa más común que existe es, de hecho, la narrativa sobre la blancura, que convierte todo en un tema racial. Pondré un ejemplo. Si observamos los árboles, hay una gran variedad de ellos. Se puede llegar a decir que un árbol tiene generalmente hojas verdes, pero las diferencias entre las distintas especies de árboles van mucho más allá del color de sus hojas. Hay muchas otras diferencias. De la misma forma, en la Europa tradicional había occidentales, personas blancas, europeas, pero que pertenecían a culturas distintas y a diferentes países, y aunque todos fueran blancos, hubo muchas guerras entre ellos. Creo que hoy vivimos bajo una falsa narrativa donde todo se interpreta bajo términos raciales. Dentro del marco actual, con la mentalidad woke y la agenda progresista, la cuestión racial se convierte en un argumento de fácil uso. Ahora bien, dado que los afrikaners son un pueblo blanco, si reúnes a un grupo de afrikaners, obviamente habrá muchas personas blancas. Lo mismo pasa con los zulú. Si vas a una zona zulú y ves que allí viven mayoritariamente zulús, puedes llegar a decir que estás en un área negra, pero la realidad de ser zulú va mucho más allá de ese rasgo. Por eso pienso que al racializar a Orania y su mera existencia, lo que en realidad están haciendo es insertarla en una narrativa racial preestablecida. Y es fácil hacerlo porque Sudáfrica tiene el antecedente del apartheid, pero también es una forma de pensar intelectualmente perezosa. Desde luego podemos hablar de eso y lo haré con gusto porque me interesa explicar las diferencias entre Orania y el apartheid. Lo que mucha gente ve es una zona mayoritariamente blanca gobernada por blancos, y eso les recuerda al apartheid, afrikaners gobernando Sudáfrica y aplicando leyes de segregación.
Al ver gente blanca en Orania se preguntan, ¿no es esto simplemente una continuación de esa misma segregación? Pero la realidad es que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Si uno observa los detalles, examina la cultura y compara un modelo de gobernanza local y descentralizada con uno basado en un gobierno centralizado y unificado, puede ver que no se trata de lo mismo, son mundos distintos. Se va. Quisiera retomar la primera pregunta que hizo Marcelo. ¿Sería correcto decir que, antes que nada, lo que ustedes como movimiento buscan es libertad, pero primero para nosotros aquí? Y en segundo lugar, quería preguntarte sobre esa idea muy simplista y equivocada que tiene cierta gente, la de asociar el gobierno del apartheid con las personas blancas y luego decir que Orania está compuesta por blancos que desean autogobernarse, para terminar concluyendo que Orania es equivalente al apartheid. Si eres tan amable, esos serían mis dos planteamientos. Sí, responderé con mucho gusto. ¿Me repites la primera pregunta, por favor? Sobre la descentralización de la gobernanza, ¿dirías que el espíritu de Orania es libertad, pero primero para nosotros? Ya veo. Antes que nada, quisiera decir que esa es una buena y muy importante pregunta. Ahora bien, debemos empezar por hacer un balance de dónde se encuentra hoy el pueblo africano. En Sudáfrica existe el equivalente a la legislación DEI, lo que aquí es llamado empoderamiento económico negro de base amplia, además de políticas de acción afirmativa. Todo esto hace que, en gran medida, los blancos en general y los afrikaners en particular estén marginados, ya sea en el lugar de trabajo, en el campo laboral y en otros ámbitos. Somos, pues, una comunidad marginada que ha perdido todo poder político. Y para recalcarlo una vez más, somos menos de 5 millones de personas en un país con más de 50 millones de habitantes. Así que no tenemos ningún poder real. Cuando se está en esa posición, es prioritario velar por los propios intereses. Nunca está mal hacerlo, pero en estas circunstancias es esencial, porque sin poder político no tienes la capacidad de poder realmente ayudar a todos los demás pueblos con sus problemas. Por eso, nuestro planteamiento es, empecemos por lo que sí podemos hacer. Vamos a crear algo para nuestra propia gente. Ahora bien, eso no significa que debamos o queramos aislarnos. Al contrario, fomentamos buenas relaciones con otros grupos comunitarios. Tenemos vínculos sólidos con la comunidad Xhosa de Manyomeni, en el Cabo Oriental. Hemos comenzado a establecer relaciones con los Barulong, cerca de Bloemfontein, en Tabangue, y estamos en proceso de acercarnos a otras comunidades culturales. En Orania, nuestro esfuerzo es, ante todo, por nuestra gente, pero el modelo que hemos desarrollado, nuestras ideas, nuestra experiencia, nuestra forma de organizarnos, está disponible para cualquier otra comunidad cultural que quiera hacer algo similar. De hecho, es algo que ya estamos compartiendo y lo hacemos de manera constante. Tenemos dos palabras a través de las cuales nos relacionamos con otras comunidades culturales. Nos esforzamos por el reconocimiento mutuo y el respeto, de modo que ofrecemos reconocimiento y respeto, pero también aclaramos que cuando das eso, también esperas recibirlo. No puedes esperar respeto y reconocimiento si no lo has dado primero. En ese sentido, Orania no está aislada. No intentamos distanciarnos de las otras comunidades culturales en Sudáfrica. Lo que queremos es crear una nueva plataforma, un nuevo modelo con un gobierno descentralizado y más autonomía para las comunidades culturales, donde estas comunidades puedan intercambiar y mantener buenas relaciones entre sí, sin necesidad de pasar por un gobierno centralizado con todas las agendas políticas que eso conlleva. Cuando se trata de respaldar nuestras palabras con acciones, obviamente nos centramos en nuestros propios esfuerzos. Somos pocos, marginados y no tenemos mucho poder político, así que necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en un solo punto.
Sin embargo, mantenemos buenas relaciones con otras comunidades culturales y con los pueblos vecinos. Espero que eso haya respondido tu primera pregunta. En cuanto a lo que comentaste sobre el apartheid, me gustaría destacar una serie de diferencias importantes. Tal vez conozcas la cita de C.S. Lewis, que quizá podríamos buscar rápidamente en Google, pero que parafraseando dice que uno de los peores déspotas que pueden atormentarte es el que cree que lo hace para tu propio bien, es decir, aquel que te trata como si fueras un niño. En ese sentido, una de las críticas más grandes que pueden hacérsele al apartheid es que había un gobierno centralizado en el que un grupo cultural específico llegó al poder, y ese grupo, es decir, el nuestro, el Afrikaner, decidió de forma centralizada qué era mejor para todos en Sudáfrica. Se implementaron diversas políticas que no estaban alineadas con lo que otros querían, pero como pueblo africano gobernando Sudáfrica, decidimos centralmente que eso era lo mejor para la gente. Ahora bien, el deseo de tener áreas que como minoría pudiéramos dominar no es necesariamente algo malo. Pero si tienes todo el poder, divides el país y haces políticas que te benefician, no necesariamente estás teniendo en cuenta las necesidades de otros. Por lo tanto, la forma en la que se diferencia Orania de eso es que, ante todo, trasladarse a Orania es opcional. Nadie es forzado a venir aquí. Nadie es forzado a permanecer aquí. De modo que creamos una opción, por así decirlo. Lo que sostenemos es que esto buscamos, esto queremos establecer y esto es por lo que trabajamos. Y no tenemos aspiraciones políticas incorrectas ni malvadas. Simplemente ofrecemos una opción. Una opción que compite con la de una Sudáfrica unificada, gobernada por el ANC y todo lo que eso trae. Las personas que se trasladan aquí lo hacen porque se identifican con un estilo de vida y un sistema de valores específico, con un sistema cultural y de gobernanza particular. Lo siguiente que uno debe recordar es que en África, específicamente en Sudáfrica, pero también en todo el continente, los africanos hablan lenguas africanas, así como pueden hablar inglés y parecer occidentales, pero sus valores siguen siendo en gran medida africanos. Una gran cantidad de europeos no tienen en cuenta eso, no entienden que hay una capa de civilización occidental, pero que también todos los sistemas de valores culturales operan sobre una base totalmente diferente. Podría entrar en más detalles, pero lo que quiero decir es que eso crea una especie de desconexión en los africanos, incluso gobernando Sudáfrica, porque al basarse en principios occidentales no siempre se sienten en control, ya que esa no es su forma nativa, cultural, ni su primera inclinación de gobernanza. Ahora bien, obviamente eso trae ciertas dificultades, pero en el caso de Orania, los afrikaners que se mudan aquí son occidentales que siguen principios básicos occidentales. Vienen aquí y así vivimos. Justo ahora, por ejemplo, en Orania todo está en Afrikaans. No tenemos un enfoque bilingüe, solo hay un idioma oficial y es el Afrikaans. Pero esto, por ejemplo, no impacta a Oaktown, que es uno de nuestros pueblos cercanos. Algo que en gran medida debemos reconocer es que durante el apartheid, la política de los afrikaners se convirtió en la política nacional. Ahora bien, una de las diferencias más importantes que se puede señalar está en que, aunque los blancos en Sudáfrica nunca esclavizaron a la población indígena, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales importó esclavos principalmente de Malasia e Indonesia. Así que, aunque inicialmente las tribus locales no fueron esclavizadas, tras la llegada de esos esclavos y después de varias guerras, algunas tribus quedaron desplazadas, con familias, especialmente mujeres y niños, que no tenían un lugar donde vivir. Luego, esas personas empezaron a trabajar para los afrikaners o para otros blancos, de manera que a lo largo de los siglos, ciertos trabajos poco cualificados pasaron a ser realizados por personas negras. En ese sentido, específicamente durante el apartheid, si entrabas a lo que se denominaba una zona blanca, es decir, un área segregada solo para blancos, verías personas negras entrando
lavando y haciendo tareas domésticas. Trabajaban en el jardín y en la casa, pero a las 6 de la tarde estaban obligados a salir de dicha zona y volver a la que tenían designada. Es decir, en efecto, existió esa práctica laboral en la que las personas negras eran asociadas a ciertos trabajos. Ahora, en Orania, lo que hicimos fue decir, hey, esto supone un problema moral. Si bien no deseamos simplemente sentarnos cómodamente y criticar a nuestros ancestros, es necesario reconocer que una práctica inmoral y sistémica empezó a desarrollarse en la gente afrikaner, una en la que empleamos a personas negras para realizar trabajos manuales por los que generalmente se pagaba muy poco. Lo que hicimos en Orania, lo cual está relacionado con nuestros ideales políticos, es que hacemos todo el trabajo nosotros mismos. Cuando llegas a Orania, son los afrikaners quienes hacen las cosas. Y tenemos dos razones para esto. La primera es moral. Aunque creemos en el trabajo libre, también creemos que, en principio, cuando un pueblo realiza trabajo servil para otro como parte de un sistema, ese sistema debe romperse. Por eso, aunque no es incorrecto que una persona emplee a otra, cuando las personas negras hacen ciertos trabajos para los blancos de forma sistemática, hay un problema estructural que no podemos ignorar. Esa es la primera razón por la que nos apartamos de esa práctica. La segunda es pragmática y está relacionada con la demografía. Cuando otros grupos culturales hacen tu trabajo, se mudan a tu área, viven allí y forman parte de tu economía local. Especialmente en un país donde eres una pequeña minoría, como es nuestro caso, existe un riesgo de que cada vez vengan más trabajadores y en una generación vuelvas a ser minoría en tu propia zona. Esas son las dos razones principales de esta práctica de hacer estos trabajos nosotros mismos. Si hay más preguntas relacionadas con el apartheid, pueden hacerlas. Pero creo que lo más importante, la gran diferencia entre el apartheid y lo que ocurre en Orania, es que aquí no se le impone nada a nadie. Lo que hacemos es crear lo que queremos, y quienes se identifican con eso se mudan aquí. No se ejerce ninguna presión sobre otros grupos culturales. Apelamos a la libre identificación. ¿Te identificas como afrikaner? ¿Hablas afrikaans? ¿Compartes nuestros valores? Entonces eres bienvenido. Quería Bien. preguntarle, justo que habló del tema de la demografía, ¿cuál es la tendencia entre la población joven de Orania? ¿Tienden a quedarse en Orania y formar familias o si tienden a emigrar? Orania tiene aproximadamente unos 3.000 habitantes. Por cierto, quiero adelantar que me tomaré mi tiempo para responder. En un pueblo que cuenta con 3.000 habitantes, es necesario enfrentarse a ciertas realidades económicas. Por ejemplo, hasta el momento, tenemos 2 escuelas y un colegio técnico, y esperamos poder contar en un plazo de aproximadamente 2 años con una extensión de una universidad que imparta educación en afrikaans. Lo que normalmente ha ocurrido es que los jóvenes terminan la escuela, van a una universidad en otro lugar y luego buscan trabajo. Si logran encontrar un empleo en Orania, entonces regresan, pero en la mayoría de los casos se mudan a la ciudad por razones económicas. Esto es especialmente cierto para quienes obtienen un título universitario, gente de clase media que encuentra trabajo en otro lugar y se establece allí. Hoy por hoy, la economía de Orania está pensada sobre todo para emprendedores, personas que saben detectar una oportunidad, crear un negocio y con suerte generar empleos a partir de ello. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado una economía de escala. Así que, respondiendo a tu pregunta, las realidades económicas siguen siendo tales que muchos jóvenes se marchan a estudiar y después buscan trabajo fuera. No obstante, estamos trabajando para cerrar esa brecha. Estamos desarrollando un plan de crecimiento económico con el objetivo de establecer las bases que nos permitan dar el siguiente paso. Nuestra meta es clara, llegar a los 10.000 habitantes en los próximos 10 o 15 años. Con una población de tal magnitud, naturalmente, más jóvenes se quedarían. Como mencioné anteriormente, ya contamos con una escuela técnica enfocada en oficios para que puedan formarse aquí mismo. Y una vez que tengamos la extensión universitaria, podrán obtener un título sin necesidad de mudarse.
Aún así, necesitamos también crear las condiciones económicas que les permitan quedarse. Con 3.000 habitantes aún no hemos llegado a ese punto, pero trabajamos arduamente para lograrlo. Bien, Seba. Y dice I am ¿Sabes? Si alguien quiere decir yo soy en neerlandés, la expresión es ik ben, mientras que en afrikaans sería ek is. Ambas expresiones significan literalmente yo soy. Existen pequeñas diferencias culturales entre los neerlandeses tradicionales y aquellos que se trasladaron a Sudáfrica en el siglo XVII y posteriormente. Dicho esto, me gustaría saber si cuentan con iniciativas internacionales que estén dirigidas a jóvenes y emprendedores en lugares como Curazao, Surinam y los Países Bajos. Nuevamente debo mencionar que, dado que somos un pueblo pequeño, nuestros esfuerzos, nuestras redes y nuestra capacidad de financiación son, en efecto, limitados. Sin embargo, tenemos buenas conexiones con los flamencos, con el Tirol del Sur en el norte de Italia y con algunos grupos en Irlanda. No tanto así en América del Sur, y nunca hemos tenido la oportunidad de estar en Surinam. Nuestros vínculos se centran principalmente en Europa continental. A comienzos de este año realicé nuevamente una gira. Asimismo, mantenemos buenas relaciones con algunos alemanes, tiroleses del sur, holandeses, pero sobre todo con los flamencos. Eso es algo que deseamos seguir fomentando. Estamos buscando crear una red de expatriados. El movimiento Orania es bastante efectivo conectando a afrikaners expatriados en Europa. Sin embargo, en lo que respecta a la cooperación internacional con otros grupos culturales, aún hay mucho por hacer. Así que, si tienen sugerencias, no duden en plantearlas. Y si cuentan con contactos, por favor, háganmelo saber. Queremos llevar esto a otro nivel. Claro está que, con recursos limitados, siempre hay que priorizar el siguiente paso. Y lo que mencionas es precisamente una de esas cosas que queremos abordar en la próxima fase. La necesidad de establecer vínculos con otras comunidades culturales, ya sea en Surinam o en otros lugares. En ocasiones, estas otras comunidades culturales también hablan afrikaans. Ese es el caso de los Cape Malay en Ciudad del Cabo, quienes provienen de un trasfondo musulmán con orígenes en Malasia e Indonesia. También queremos impulsar este tipo de relaciones para llevarlas a otro nivel, pero como digo, cuando estás trabajando en la zanja, a veces cuesta encontrar el tiempo para levantar la cabeza y ampliar horizontes. Sin embargo, es algo que sin duda tenemos en la mira para el futuro. Me encantaría recibir recomendaciones. Si tienes contactos en Surinam o en cualquier otro lugar, no dudes en compartirlos. Podemos hacer un acercamiento y ver hasta dónde podemos llegar. Una pregunta que le quería hacer, según leí, ustedes tienen su propia moneda y además leí una cosa que me interesó mucho, que es que también habían implementado una moneda digital o criptomoneda. Quería saber si esa criptomoneda sigue en circulación, cómo fue implementar esa criptomoneda, si es de uso frecuente en los negocios o entre la gente en general. Sí, creamos nuestra propia moneda digital, aunque no está basada en blockchain, así que no es una criptomoneda ni una cadena de bloques, sino una moneda digital diferente. Ya la usamos para el comercio en Orania. Es nuestra alternativa digital. Seguramente sabes que también tenemos billetes físicos. Nuestra moneda se llama Ora. Ahora bien, gracias a las tecnologías modernas, podemos saber que la circulación de las monedas digitales ya está superando a la de los billetes de papel. Esto nos muestra que estamos entrando de lleno en un terreno que está cobrando verdadero impulso, y estamos muy satisfechos con ello. Incluso esperamos poder establecer nuevos récords en esa área. Ahora bien, conviene recordar que seguimos formando parte de Sudáfrica, donde existe una moneda fiat, el rand sudafricano, y que es ilegal competir con la moneda oficial. Por eso, cuando hablamos del ORA, siempre recalcamos que funciona como una especie de sistema de cupones en vez de como una moneda propiamente dicha, debido a que el gobierno suele ponerse nervioso si cree que alguien va a lanzar una divisa competidora. En su momento llegamos a considerar el uso de criptomonedas e incluso conseguimos tener un banco cooperativo local. Sin embargo, desde el propio banco nos hicieron la advertencia:
Oigan, si nos involucramos con criptomonedas, podríamos tener problemas legales y regulatorios, y eso incluso podría costarnos la licencia bancaria. Necesitábamos que el banco participara del proyecto. Por esa razón, decidimos alejarnos del concepto de criptomoneda y convertir nuestro proyecto en simplemente un sistema de pagos digitales para que no pudiera interpretarse como una divisa competidora. En resumen, nos está yendo muy bien. La tentación de crear una criptomoneda sigue ahí, pero en un entorno hostil hay que ser extremadamente cautelosos de no meter la pata. Perdona que te interrumpa, pero ¿el valor del ORA está vinculado al RAND o es completamente independiente? Sí, está vinculado al RAND sudafricano. Ahora bien, podrías preguntarte por qué necesitamos un banco. Bueno, lo que hacemos actualmente es cambiar tus RANDs por ORA, bien sea en papel o en formato digital. Luego, la Cámara de Comercio de Orania, la cual tiene una cuenta en un banco, deposita esos RANDs para que generen intereses, los cuales se gestionan en favor de la propia Cámara de Comercio. Por supuesto, puedes cambiar tus ORA, sea digitales o en papel, nuevamente por RANDs para llevártelos contigo si así lo deseas. Por otro lado, estos cupones expiran, si no recuerdo mal, a los 3 años. De modo que los ORA que no se hayan convertido de nuevo a RANDs se dan por perdidos, y los RANDs por los que fueron cambiados pasan directamente a la Cámara de Comercio para financiar algunos de sus proyectos. En esencia, ese es el principio de funcionamiento que tenemos actualmente. Okay, thank you. Seba? For our audience members, do not get excited. Quisiera aclararle algo a nuestra audiencia. No se emocionen demasiado. La moneda sudafricana no se llama Ayn Rand. En segundo lugar, no voy a preguntarles si tienen un coeficiente de reserva del 100% en Orania, pero estando aquí en los Alpes austriacos, en un lugar donde estuvo Ludwig von Mises, y considerando que ustedes están rodeados por enemigos hostiles, quisiera preguntar, ¿cómo ha influido en ustedes el anarquismo libertario y la economía austríaca? Pregunto esto, claro, teniendo en cuenta que te conocí en la Property and Freedom Society. Claro, responderé a tu pregunta, aunque me extenderé un poco de nuevo. En efecto, los oranienses o afrikaners son en su mayoría conservadores. El típico afrikaner es, por lo general, alguien conservador. Yo, en lo personal, tengo influencia de la Escuela Austríaca de Economía. Así también me inspiran las ideas de Hans Hermann Hoppe sobre la privatización de ejércitos, policías, entre otras cosas. Así que, naturalmente, estoy muy de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Ahora bien, no hay que pasar por alto que cuando un grupo de personas son conservadoras, implementar ciertas políticas que no les son familiares es algo complicado. Por tanto, lo primero que tuve que entender fue que en una comunidad conservadora tienes que trabajar con personas cuyos valores dictan lo que puedes hacer, así como las políticas a aceptar, proponer, etc. Sabes, Sebastián, puedo decir que soy un gran hoppeano. Partiendo de allí, lo que he hecho es usar la economía austríaca y los principios libertarios como una especie de herramienta para evaluar y medir. En ese sentido, eso no se ha convertido en la política de Orania. En su lugar, en Orania implementamos políticas y suelo evaluarlas según los principios de la economía austríaca, usándolos como una especie de guía para determinar si estamos en el camino correcto o no. Por lo tanto, no habrá una coincidencia punto por punto. Hay etapas en las que algunas políticas podrían parecer socialistas o colectivistas para ciertos observadores. De hecho, hay un proyecto que se podría entender de esa manera. No obstante, lo hice con ese enfoque precisamente para poner a prueba nuestras ideas. Estas son nuestras políticas. ¿En qué medida se ajustan o se alejan de los principios del libre mercado y la economía austríaca? ¿Hay margen para reorientarlo?
Según cómo lo veo ahora, el balance es bastante positivo. Sin duda, habrá ocasiones en las que alguien como Sebastián podría decir, hey, pero ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no pruebas aquello? Y podría tener puntos muy válidos. La cuestión es que tienes que colaborar y trabajar en equipo. Tienes que entender su sistema de valores. He llegado a notar que la economía austriaca y los principios libertarios solo interesan a un grupo reducido de personas, y ese interés a su vez suele estar relacionado con un tipo específico de inteligencia, y creo que eso se vincula también a cierto tipo de personas y de personalidad. Así que tengo mis dudas sobre si los principios libertarios o anárquicos realmente se volverán tan populares. No creo que lleguen a serlo, pero creo que son principios útiles. Gracias a ellos puedes decir, oye, ¿no te parece que estamos desviándonos demasiado? ¿Cuáles son los riesgos? Algo que hacen muy bien es identificar riesgos y consecuencias no deseadas que a veces se nos escapan cuando creemos que una política es buena. Espero que eso responda a tu duda. ¿Usted cree que eso puede ser de alguna manera compensado por un liderazgo fuerte? ¿O considera que en realidad mejor no agitar demasiado el bote, por así decir? En cuanto a tener un liderazgo fuerte, permíteme explicarlo de esta forma y espero que tenga sentido. Cuando vives en un pueblo de aproximadamente unas 3,000 personas, vas a las mismas tiendas, asistes a la misma iglesia y vas a la misma piscina. Ahí es donde realmente se pone a prueba lo que significa un liderazgo fuerte. Es muy fácil aparentar ser un hombre fuerte cuando tus gobernados viven en Idaho y tú estás en Washington, D.C. Desde esa distancia, claro que puedes mostrar firmeza. Voy a contarte una anécdota. Entre seres humanos ocurre algo muy común, y es que puede haber una política con la que todos están de acuerdo, pero luego hay que aplicarla, y cuando se aplica, a veces no resulta agradable para quienes rompen esa regla o política. Es muy propio de la naturaleza humana pensar, esta regla es para ti, pero no para mí. Hubo un caso en el que teníamos una política muy clara con la que todos estaban de acuerdo. Sin embargo, en un momento dado, alguien sobrepasó los límites y la norma se aplicó, con sus consecuencias. Un día mi esposa fue a hacer compras y una persona la acorraló para decirle, tu marido hizo esto, esto y aquello. Sin embargo, teníamos razón. La norma era aceptada por todos, pero cuando le afectó personalmente a este individuo, no dudó en acorralar a mi esposa en plena tienda. Podemos ir y decir que eso no es bueno, pero lo cierto es que esa es la realidad de una comunidad. Para volver a tu pregunta sobre el liderazgo fuerte, si tienes una política que es acertada y debes cumplirla, necesitas firmeza para aplicarla. No puedes llevar todo a referéndum y solo actuar si la mayoría aprueba cada cosa. A veces hay que hacer lo correcto aunque no sea popular, pero siempre midiendo la resistencia de la comunidad, porque hay ciertas realidades. Si vas a la misma iglesia, a la misma tienda, a los mismos parques o donde sea, todo esto te impacta muy cercanamente. Ese factor en relación con el tema del liderazgo fuerte es un excelente contrapeso para esos políticos que, desde lejos, plantean grandes planes y propuestas y simplemente dicen, hagámoslo, sin sentir en carne propia cuando surgen consecuencias no deseadas o incluso consecuencias previsibles que deciden ignorar. En una comunidad pequeña, el liderazgo fuerte se vive de una manera muy distinta, y esa es una conversación larga. Ahora que vivo en Europa, debería aprovechar para anunciar mi candidatura a la presidencia de Costa Rica. Por supuesto, desde la distancia.
Bueno, pero ese es el motivo por el cual la mayoría de los políticos están en contra de la descentralización, porque justamente tienen esos beneficios. Exactly. En efecto, exactamente. Te daré un ejemplo rápido. Como bien sabes, el gobierno del ANC tiene raíces ideológicas de corte comunista, así que lo primero que hicieron al asumir el poder fue amalgamar diferentes municipios en uno solo. Quisieron combinar Orania, Van der Kloof y Hopetown en un único municipio, por ejemplo. Esto lo han hecho en todo el país, fusionar ciertos municipios. Desde una perspectiva centralizadora, hacer eso puede parecer lógico. Pero si hablamos de buena gobernanza y de toma de decisiones a nivel local, lo deseable es contar con más entidades que puedan decidir, no menos de ellas. Cuando piensas desde un enfoque centralizado, buscando decisiones más ágiles y simplificadas, tiendes a fusionar estructuras, y esa fue de hecho la primera gran medida del ANC, unir varios municipios en uno solo. El resultado de eso es que ahora las ciudades más grandes concentran al Consejo Municipal, el cual rara vez se desplaza a los otros pueblos. De ese modo, se terminan elaborando políticas y regulaciones que afectan directamente a las localidades más pequeñas, sin que sus habitantes siquiera conozcan a quienes las dictan. Y este distanciamiento facilita la imposición de regulaciones que por su carácter y efectos podrían calificarse de casi demoníacas. Quería saber cómo manejan el tema de la seguridad, tanto interna como de las fronteras. Esa es una pregunta muy buena. Hemos establecido nuestra propia agencia de seguridad privada registrada ante todas las autoridades y la financiamos con impuestos. Aquí es donde Sebastián obviamente no estará de acuerdo, pero tenemos impuestos para algunas cosas. Sebastián, tomaré una postura monárquica para argumentar que la policía forma parte de un marco gubernamental. Estás perdonado. Vale, estoy perdonado. Genial. Así que de esa forma lo financiamos. Para ponerlo en términos simples, es como si esa empresa de seguridad privada fuera nuestra propia fuerza policial. Afortunadamente, en Orania no tenemos altos índices de criminalidad. Aunque, claro está, achacarlo a la suerte quizá no sea lo más exacto. La mayoría de los incidentes son menores, como un perro callejero, algo de graffiti o pequeños robos, aunque a veces surgen problemas más serios, como cuando detectamos un grupo organizado que robaba autos, pero que operaba desde la provincia del Cabo Oriental. En total, unas 4 o 5 personas se encargan de nuestra seguridad desde una sala de control donde monitoreamos cámaras instaladas en el pueblo. Nuestra empresa también ofrece servicios comerciales a agricultores y asociaciones de agricultores de la zona, los cuales juntan dinero, instalan cámaras en sus propiedades y nosotros las vigilamos desde aquí para ellos. Si vemos algo sospechoso, avisamos a las patrullas rurales para que actúen siguiendo un protocolo preestablecido y por un pago adicional podemos enviar personal al lugar. Actualmente cubrimos un radio de unos 50 kilómetros alrededor de Orania, casi todo vigilado por cámaras, lo que nos permite tener una zona de amortiguamiento de seguridad. Incluso contamos con cámaras de reconocimiento de matrículas conectadas a una base de datos nacional. Por ejemplo, si un coche es robado o si hay un vehículo sospechoso, la policía lo registra en el sistema y cuando pasa por nuestras cámaras, el sistema lo detecta y nos indica que ese vehículo fue robado en Ciudad del Cabo. Así ocurrió hace un par de semanas cuando localizamos un coche robado que atravesaba nuestra zona. Junto con la policía arrestamos a los responsables y recuperamos el vehículo. Esto forma parte de la zona de amortiguamiento que mencioné que estamos creando. En cuanto al personal fijo de seguridad, solo contamos con 5 personas, todas afrikaners, bien disciplinadas, bien entrenadas y que saben lo que hacen. Pero si hablamos de algo más cercano a lo que sería un ejército propio, es decir, para defendernos de amenazas que no son delitos menores, como un intento de desestabilizar Orania, 5 personas claramente no serían suficientes.
Puede que lo sepas, pero antes y durante la guerra anglo-boer existía el sistema de comandos, que básicamente consistía en ciudadanos armados. En nuestro caso, contamos con fuerzas voluntarias organizadas en varios equipos. Un equipo de tareas altamente capacitado, muy en forma y entrenado en el manejo de armas avanzadas. Un equipo de reacción que, aunque menos entrenado, actúa como primera respuesta, y nuestras reservas, fundamentalmente hombres mayores que no desean someterse a entrenamientos intensos, pero que están dispuestos a unirse y ayudar si la situación lo requiere. Usamos a nuestros voluntarios como una fuerza multiplicadora. A veces esto es crucial. Por ejemplo, una de las asociaciones de agricultores recibió información de que había un plan para robarles los cables eléctricos, algo que en Sudáfrica es común debido al valor del cobre. Muchos de nuestros agricultores utilizan sistemas de riego pivotantes que funcionan con electricidad y emplean gruesos cables de cobre. Los ladrones los roban para vender el cobre en chatarrerías. En una ocasión recibimos información de que planeaban robar uno de estos cables. Nuestro equipo de seguridad salió al lugar, instaló cámaras y montó lo que llamamos una operación de intervención. Un despliegue de vigilancia en el que enviamos personas a patrullar y otras a observar discretamente. En casos así, recurrimos a nuestros voluntarios como fuerza multiplicadora. Si te enfrentas a criminales armados, la mejor forma de evitar un tiroteo es abrumarlos con una superioridad numérica contundente. Y eso es lo que hacemos, superarlos en número para que no haya resistencia. Gracias a este método hemos frustrado con éxito 2 intentos de robo de cable, arrestando a todos los implicados, y también un intento de robo de ovejas ocurrido a unos 40 kilómetros de Orania. Creemos que si logramos que los delincuentes sepan que entrar en nuestra zona implica una alta probabilidad de ser detenidos, estaremos fortaleciendo nuestra zona de amortiguamiento de seguridad y con ello la protección de Orania. Para ello, combinamos nuestro personal fijo, 5 miembros, con numerosos voluntarios. Además, nuestros equipos de voluntarios incluyen brigadas de bomberos. Contamos con un equipo de extinción de incendios y dado que tenemos el río Orange aquí, su labor también es importante para emergencias acuáticas. Hace algunos años, por ejemplo, una joven de 19 años se ahogó cuando el río estaba crecido. Eso fue una gran tragedia. Es común que los jóvenes quieran nadar y ella, lamentablemente, se ahogó. A raíz de eso creamos lo que llamamos el ala de agua, con voluntarios entrenados también en rescate en aguas rápidas. Todo esto está igualmente a cargo de voluntarios. En nuestra empresa de seguridad contamos con todos los recursos necesarios, bien gestionados, asegurados y mantenidos, pero son nuestros grupos de voluntarios quienes en realidad operan ese equipo junto con nuestro personal fijo y el personal de seguridad cuando necesitamos reforzar la capacidad de esas 4 o 5 personas. Espero que eso responda a tu pregunta. Yo voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro de Orania en los próximos 10, 20 años o incluso en un plazo más largo? ¿Cuál es su visión? Bien, como oranienses somos bastante optimistas. Por cierto, no dudes en preguntarme si tienes alguna duda sobre algunos de estos puntos. En primer lugar, proyectamos una ciudad de al menos 10,000 habitantes en los próximos 10 a 15 años. Ese es uno de los grandes objetivos en los que trabajamos y creemos que vamos en la dirección correcta. Hay una cierta recesión económica tanto a nivel global como en Sudáfrica y también la sentimos en Orania. Nuestras ventas han bajado un poco, pero seguimos siendo muy optimistas. También visualizo una ciudad independiente en materia energética.
Contamos con un sistema de baterías de 4,8 megavatios hora que nos permite afrontar los apagones rotativos que ocurren en Sudáfrica cuando no hay suficiente electricidad para cubrir la demanda, en los que se desconectan ciertas zonas del país. Con nuestro sistema podemos abastecer de energía a toda la ciudad desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche. Es un sistema grande, pero planeamos instalar más granjas solares y como las baterías son modulares, pensamos ampliarlo a medida que la ciudad crezca sin depender de la empresa eléctrica estatal. También estamos desarrollando el Colegio Técnico de Formación Profesional. En menos de 10 años esperamos contar con unos 1,000 estudiantes. Si logramos incorporar también una extensión universitaria, podrían sumarse otros 1,000 más. Así que imagino a Orania como una vibrante ciudad estudiantil africana. Para darte un poco más de contexto, todos nosotros, yo incluido, fuimos a universidades con una buena vida estudiantil, un campus activo y una ciudad segura alrededor. Eso está cambiando en Sudáfrica. Creemos que podemos ofrecer eso a los afrikaners, ya que la mayoría de las ciudades universitarias actuales son inseguras y tienen graves problemas con las drogas. En Orania tenemos reglas estrictas contra las drogas y somos eficaces para mantenerlas fuera de la comunidad. Creemos que también creceremos como ciudad estudiantil, capaz de servir como una economía ancla o como un componente clave de la economía local. Además, si somos independientes en materia energética, mientras el resto de Sudáfrica sufre apagones rotativos, tendremos una ventaja competitiva para que empresas se trasladen aquí, con la garantía de contar con buenos servicios municipales, algo que ya es un problema en el resto del país. Desde el Consejo Municipal buscamos ofrecer servicios de primer nivel a precios razonables. Por eso, en un plazo de 10 a 20 años, también prevemos un gran crecimiento económico. Pensamos que llegarán industrias y empresas atraídas por 3 razones principales: buenos servicios municipales, energía confiable y un entorno seguro. Si logramos crear esas condiciones, todo marchará bien. En el plano político, prevemos que Sudáfrica enfrentará problemas aún mayores. Casi podría decir que veremos una descomposición acelerada del Estado unificado. El gobierno central es corrupto, ineficaz e incapaz de cumplir las funciones básicas, y esos vacíos serán ocupados por señores de la guerra o por comunidades bien gestionadas y organizadas como Orania. Creemos que en los próximos 10 a 20 años nuestra autonomía aumentará, y no necesariamente porque nos sea concedida, sino porque el gobierno central ya no podrá mantener el control. Tienen muchas políticas y aspiraciones, pero no podrán ejecutarlas. Vemos un futuro con mayor autonomía para Orania y para otras comunidades de Sudáfrica. Por eso fomentamos lazos con ellas. Podemos ver que esto está ocurriendo. Vale la pena mencionar un momento clave con el presidente Trump, cuando en una orden ejecutiva reconoció al pueblo afrikáner. Ese fue un hito importante para Orania. Asimismo, eso significó abrir la puerta a la opción de estatus de refugiado para los afrikaners que quieran ir a Estados Unidos. Vivimos en un mundo libre, así que cada uno decide qué camino tomar. Creemos que, aprovechando ese impulso, Orania logrará en los próximos 10 a 20 años un mayor reconocimiento, sobre todo a nivel internacional. Vemos cambios políticos en Europa y percibimos que los vientos están girando a nuestro favor. Somos muy optimistas con respecto a que Orania sea reconocida como una ciudad exclusivamente afrikáner y con un poco de suerte, quién sabe, quizá incluso con el estatus de ciudad-estado. Seba, última pregunta.
Hablaste de aranceles, de Trump y de personas que se marchan a Estados Unidos. Y lo entiendo, porque los costarricenses, por ejemplo, son apenas 5 millones de personas. Ahora bien, si no me equivoco en términos de geografía, Lesoto está completamente rodeado por Sudáfrica y es un país sin salida al mar. Aún así, Sudáfrica no invade ni vulnera la soberanía de Lesoto solo por esa circunstancia. Por otro lado, ya que mencionaste la energía, a Trump y los aranceles, recordé que hace 10 años, en la Property and Freedom Society, cuando nos conocimos, estaba programado que Peter Thiel, de PayPal, fuera uno de los ponentes. Aunque luego tuvo que cancelar, no cumplió su palabra y no se presentó. Ahora bien, tengo entendido que él es amigo de Elon Musk, quien es originario de Sudáfrica. Creo que quizá podrían intentar contactarlo, sobre todo teniendo en cuenta que Musk también está muy interesado en el tema de la energía y las baterías. Ese es un dato interesante. De hecho, creo que es una buena sugerencia. Si tienes alguna vía de contacto con Musk, compártelo por favor. La vez que más cerca estuvo Elon Musk de reconocer a Orania fue cuando retuiteó una publicación de un colega africáner mío, el cual había hecho un documental sobre los asesinatos en granjas. El documental trataba precisamente de si se trataba de un problema real o no. Lo publicó en X y Musk lo retuiteó y si no recuerdo mal eso se volvió viral. De modo que en X obviamente lo he citado, por así decirlo, o más bien lo he mencionado en algunos de mis tweets. Pero por ahora, creo que Musk está ocupado con un nuevo partido político en Estados Unidos o tal vez planea volver con Trump o algo por el estilo. No estoy seguro de en qué anda realmente. Quizá esté enfocado en Starlink u otra cosa. En cualquier caso, siempre debemos ser realistas. En Orania somos conscientes de que una asociación estrecha con Elon Musk le traería una carga demasiado pesada para lo que él busca hacer. Que yo esté de acuerdo o no con una afirmación así sería un asunto totalmente distinto. Estoy convencido de que él sabe de la existencia de Orania. De hecho, sabemos que algunos de los asesores de Trump también conocen de su existencia, pero no sé si esa relación pueda llegar a darse más allá de una distancia prudente. Quizá debería empezar por localizar a su padre y a través de él intentar conseguir un acercamiento. Creo que sería algo excelente. Ahora bien, si Elon Musk llega a escuchar esto, quisiera mencionar que actualmente en Orania usamos una batería Sungrow de origen chino. No tenemos baterías Tesla. Así que si quiere coordinar el cambio de la misma, puede ponerse en contacto conmigo y quizá podamos adquirir una batería Tesla. Bueno, Elon, ya sabes, lo escuchaste aquí. Quería agradecerle muchísimo. Fueron muy esclarecedoras sus respuestas y le deseo la mejor de las suertes con su proyecto. Excelente, muchísimas gracias. Aprecio lo que hacen.